Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, nuevamente aquí con ustedes en FeTV, el canal de la misericordia. Después de una ausencia por diversos factores, como saben, hemos tenido varias actividades aquí en FeTV y hemos coincidido también con algunas transmisiones. No había tenido el privilegio de volver a estar con ustedes. Hoy el Señor me da la alegría, la dicha de poder estar nuevamente aquí compartiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Pero antes de iniciar el tema del día de hoy, como ustedes saben, siempre continuamos con nuestra campaña de recordarle a todos nuestros distinguidos fetevidentes que este canal es suyo y que puede seguir adelante gracias a su colaboración. Siempre puede usted disfrutar de la programación de FeTV, que está diseñada fundamentalmente para alimentar nuestra alma, alimentar nuestro espíritu, para levantar el ánimo, la esperanza, la alegría en medio de las dificultades. Siempre recuerdo para estas fechas de Navidad una canción de un grupo puertorriqueño que decía que si el año pasado tuvimos problemas, posiblemente el año que viene tengamos más. Pero nadie se preocupe porque viene la Navidad. Y eso, aunque podría sonar superficial, sí tiene sentido. Nosotros, el tema no es que si tuvimos problemas o no y el otro año vamos a tener miedo para el fantasma del futuro que no sabemos si viene más problemas. Es que nuestra alegría no viene de eso, nuestra alegría viene de precisamente la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, que es el tema que vamos a ver. Pero, ¿cómo FeTV da esperanza? No por un halago o no por una autocomplacencia, sino por llevar a Jesucristo a tantas personas que han olvidado que tiene a alguien que puede reconstruir nuestras vidas. Y de ahí, por eso es importante que veamos la programación de FeTV, porque uno sin darse cuenta se intoxica y entonces a veces siente cansancio, se siente deprimido, se siente aburrido, se siente hastiado y no sabe por qué. Es que hemos estado alimentando nuestra alma con veneno en vez de alimentarlo con la luz que viene de Dios. Y FeTV le trae eso y por eso le invitamos a que participe de nuestra programación y esté con nosotros. El segundo aspecto importante, recordé, es esto. Dios es el que hace todo. Dios es el que nos da el deseo y nos da la fuerza de hacer las cosas. Mira qué maravilla. Dios nos da el deseo de hacer el bien y nos da la fuerza, si nos animamos, para realizarlo. Así que la oración es indispensable para nosotros porque es el medio por el cual nosotros podemos definitivamente seguir adelante. Y también FeTV requiere de sus oraciones porque somos una comunidad de hermanos y nos ayudamos mutuamente no solo físicamente, sino también espiritualmente con la oración. El otro aspecto fundamental de FeTV es que ustedes saben, igual que todos nosotros, que seguramente muchos de ustedes están pensando, tengo que limpiar la casa, tengo que limpiar las ventanas, tengo que lavar las cortinas, y tengo que, incluso algunos que tienen un poco más de recursos van a pintar la casa, van a preparar la cena, pero todo eso que requiere recursos económicos. Bueno, FeTV igual, para estar al aire requiere de recursos económicos para poder seguir transmitiendo esta bella noticia del Evangelio. ¿Y cómo usted puede contribuir con FeTV? Bueno, usted puede decidir. Si tiene tarjetas Visa, Clave o Mastercard, puede hacernos llegar su donación. También recuerda que tenemos cuentas en 3 bancos muy concretos. El Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, el Global Bank y el Banco General. Puede hacerlo a través de la banca en línea, en las diferentes cuentas que tenemos ahí, o también puede hacerlo, como ve que está apareciendo en pantalla, puede ir directamente al banco. Si no se sabe el número de cuenta, puede ir a preguntar, simplemente pregunte por la cuenta de la Fundación para la Educación en Televisión, FeTV, que es nuestras siglas, Fundación para la Educación en Televisión, FeTV, y puede hacerlo. O finalmente, para los que les gusta el estilo moderno de los jóvenes, usted sabe, ¿no? Cuando los jóvenes van ahora, todos lo hacen con el celular, ¿no? Se enamoran con el celular, ¿no? Pelean por el celular, se celan por el celular, y entonces también se mandan dinero unos a otros por el celular. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hay una aplicación bastante práctica para ello que se llaman el Yapi. El Yapi, usted sabe que entre personas se mandan donaciones a través de los números de teléfono, pero en caso de FeTV no es con el número de teléfono, es con una dirección. Usted simplemente entra a la aplicación de Yapi, vaya y busca el directorio y va a encontrar FeTV 05. Ahí simplemente usted, lo que Dios le indique en su corazón, nos ayuda y nos puede hacer transmitir
los recursos que Dios bien le ha otorgado a usted. Y de esta manera puede contribuir a que otras personas reciban el tesoro que ya usted recibió, que es el tesoro del Evangelio, que nos alegra el corazón y nos da ganas de vivir. Entonces, para que muchas más personas puedan seguir y nosotros podamos cumplir con los compromisos que tenemos, pagar nuestras cuentas, pagar los salarios, pagar el mantenimiento. Como ustedes saben, mucho de lo que aparecemos acá en pantalla en FTV somos voluntarios. Cuando nosotros pedimos donaciones no es para nosotros, es para simplemente sostener el canal. Aquí se tiene diríamos, una operación lo más básica posible desde el punto de vista económico, con los gastos al mínimo. La mayoría del esfuerzo es voluntariado. ¿Y para qué? Para que nuestro Señor Jesucristo sea conocido, amado y glorificado. Esa es nuestra razón y por eso le pedimos esta donación para que este canal de la Iglesia Católica de Panamá pueda seguir adelante. Dicho esto, vamos a entrar propiamente en materia y vamos a iniciar ahora hablando del numeral. Fíjense que estuvimos hablando en estos aspectos, hablábamos de la Navidad, ¿ustedes se acuerdan, no? Estamos preparándonos para ahora en diciembre, el panameño clásicamente, ¿no? Clásicamente, en todos los años que yo tengo de vida, hay gente que dice, oye, Roque, a ti te gusta decir la edad, pero ¿por qué no voy a decir la edad si yo me siento feliz de que el Señor me haya otorgado poder vivir 56 años? En los 56 años que tengo de vida, por la gracia de Dios y lo que le doy gloria a Él cada vez que me levanto y cada vez que recibo una bocanada de aire que me permite vivir un día más, es gracias a su amor y a su misericordia. Esos 56 años que tengo de vivir en este país, la Navidad siempre el panameño le encanta. No importa que nazcan nuevas generaciones y vuelva. ¿Qué nos gusta el panameño? Preparar la Navidad. Desde arreglar la casa, de que viene diciembre las distinguidas damas empiezan a decir, hay que limpiar la casa, hay que lavar la ropa que está sucia, hay que limpiar las ventanas, hay que pintar, hay que arreglar, hay que decorar, porque la Navidad hay que prepararlo. Bueno, precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy trata de eso. Usted se pone a pensar que si nosotros, para preparar el acontecimiento, porque recordemos que la iglesia no celebra fechas, sino acontecimientos. Y nosotros para celebrar el acontecimiento del nacimiento de Dios hecho hombre en la tierra, hacemos todas esas cosas. ¿Cómo Dios habrá preparado el nacimiento de Cristo? O la encarnación, cuando que Dios se encarna, se hace hombre y nace a este mundo. Bueno, el catecismo nos habla de ese tema, la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que coincidencialmente el Señor permitió que ese era el tema del día de hoy, porque hemos llevado un orden en el catecismo, simplemente el Señor permitió que hoy coincidiéramos con esto. Así que vamos a pedirle a nuestra productora que por favor nos ponga en pantalla el numeral del catecismo que dice lo siguiente. Fíjense lo que dice en su título, los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús, y subtítulo, los preparativos. Entonces dice 522, numeral 522, la venida del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza, Hebreos 9:15, todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una esperanza aún confusa de esta venida. Bueno, aquí hay tres aspectos efectivamente que el catecismo nos regala y quisiera destacar. Primero, fíjense lo interesante del numeral del catecismo. Primero, hay una preparación tal cual para el pueblo de Israel. Cuando nosotros escuchamos el protoevangelio, Génesis 3:15, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la de él. Y dice que la simiente de la mujer, es decir, como sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, un hijo de Adán, un hijo de Eva, que es la Virgen María, que a través de la Virgen María se hace un hijo de Adán, o un hijo de hombre, como se llama nuestro Señor Jesucristo, viene a la tierra. ¿A qué? A acabar con las obras de Satanás. Entonces, ese acontecimiento Dios lo prepara desde antes de la fundación del mundo. Y nos va preparando a la humanidad a través de la elección de un pueblo, que es el que va a vivir y a preparar y a anunciar ese gran acontecimiento que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que aparece en el Antiguo Testamento no es más que
preparación para la venida de Cristo. Entonces es importante que siempre veamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, porque todo es preparación para Cristo, porque Cristo es Dios. Entonces, todo lo que el pueblo de Israel hace, muchas veces sin saberlo, no es más que prepararse para el gran acontecimiento de Cristo. Y entonces, para que también, si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento hay profecías, sobre todo en el ambiente de Adviento se habla mucho de esas profecías, donde Israel, a pesar de que sufrió de alguna manera de una especie de encerramiento en sí mismo, es decir, Yahvé es mi Dios y no es el Dios de más nadie, es el Dios de mi pueblo, sin pensar que Yahvé es el Dios del universo. Entonces no podría ser que se iba a dedicar a un pueblo y no me importa el resto de la humanidad. Entonces, sí, él empieza esa preparación, ese proceso en el que le anuncia a Israel, sí, Yahvé, hay un solo Dios. Primero empezó diciéndole que el Dios más importante era Yahvé. El segundo aspecto importante que empieza a decir también es que Yahvé no es el Dios solo de Israel, es el Dios del ejército. O sea que en Israel se llamaba Yahvé de los ejércitos, pero no se refería a los ejércitos armados de soldados, sino que se refería a la creación. Porque en el pueblo de Israel se hablaba del ejército del universo o el ejército del firmamento. Entonces todo lo creado, lo que es visible para nosotros, se llamaba el ejército. Entonces Yahvé de los ejércitos era el Dios de todo el universo. Y por lo tanto poco a poco surgió la intuición de que efectivamente Yahvé, que era el Dios único, que ya no era solamente el Dios superior a los otros dioses, sino que era el único Dios y que además era el Dios del universo, no podía ser solamente Dios de Israel, sino también del resto de la humanidad. Y se decía que Sión, todos los pueblos irán a Sión. Hay profecías que ustedes van a escuchar en la misa o van a leer. Todos los pueblos van a Sión. Todos van cantando, van contentos, porque sí, de Israel va a surgir aquel que va a unir a toda la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí se da la preparación en el pueblo de Israel para la humanidad. Y también se da una preparación entre los paganos, que yo quisiera dedicarle un poco en el siguiente segmento un poco más a este tema, porque es importante. Es lo que los padres de la iglesia llamaban la semilla del verbo, que en los pueblos paganos, de alguna manera, Dios permitió una preparación, y en medio de su realidad, de su paganismo, de su cultura, Dios permitió dejar, como hablaba un cuento antiguo, como migajas, en las cuales ellos podían discernir que algo estaba pasando, que algo se estaba preparando, que algo grande venía y que podíamos nosotros, toda la humanidad, esperar. Un ejemplo de eso son los magos de Oriente. Pero antes de continuar con esto, vamos a hacer la pausa, porque ya no me queda mucho tiempo, y en el siguiente segmento vamos a seguir hablando de este tema interesante de la semilla del verbo, que es cómo Dios le manifiesta a la humanidad este aspecto de la realidad de Cristo. No sé, quédese con nosotros, no se vaya, que ahora regresamos. Muy hermanos, estamos de vuelta en su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente en el punto de la preparación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Fíjense algo interesante. Terminamos hablando de las semillas del verbo. Recordemos, el verbo se refiere a nuestro Señor Jesucristo antes de la encarnación. Recuerden el Evangelio según San Juan, capítulo 1, cuando decía, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Las semillas son esos acontecimientos puntuales que hicieron y prepararon al mundo pagano para cuando se diera la evangelización, fuera más digerible y aceptable. Solamente esto es todo un tema interesantísimo. Podría hacerse un programa solo de esto, pero vamos solamente a dar algunas pinceladas. Algunos acontecimientos puntuales, miren, por ejemplo, tendríamos un aspecto, un hito en la historia del pueblo de Israel, y fue la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, que fue la base para la evangelización que usaron los apóstoles. La Septuaginta fue la versión de la Biblia que usaron los apóstoles para predicar. Y
ha sido rescatada nuevamente, porque hubo un tiempo que la gente, algunos traductores católicos preferían la versión de los masoretas, pero se dieron cuenta después que la Septuaginta, cuando ven el descubrimiento de Qumran, que la Septuaginta era más fiel, más cercana a los libros más antiguos, y que efectivamente es una fuente interesante. De hecho, en la traducción de la Septuaginta hay acontecimientos proféticos. Por ejemplo, de ahí viene Isaías 7:14. Mira que la Virgen verá y concebirá un hijo al cual pondrás Emanuel. La Septuaginta traduce virgen, mientras que los masoretas traducen joven. Y podríamos mencionar muchos otros aspectos como la Septuaginta se convirtió en una preparación, por eso los apóstoles utilizaron, igual que los libros que están, que los 7 deuterocanónicos son el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y también podríamos decir de que la Septuaginta permitió que en el mundo pagano, recordemos que la gente culta manejaba en esa época, estamos hablando de la época antes de Cristo, era muy común el griego como una lengua universal, una lengua en la cual para comunicarse los pueblos con diferentes idiomas pudieran hacerlo. Entonces, de hecho, la Septuaginta se hizo como una versión para la biblioteca alejandrina, que era la biblioteca más grande y conocida y consultada del mundo antiguo. Eso permitió que en la antigüedad, inclusive los pueblos que no creían en la revelación de Israel, conocieran de ella. Eso también nos permite vislumbrar lo que ocurrió con, por ejemplo, pueblos alejados que son representados por los magos de Oriente, que estos magos de Oriente, que recuerden que eso de reyes viene después, eso no tenemos constancia histórica de ello, son magos de Oriente y tampoco sabemos si son 3, simplemente dicen que son magos. Algunos interpretan de 3 porque son 3 regalos, pero no necesariamente, simplemente son magos de Oriente, y magos no en el sentido de que eran brujos, ni que tampoco eran aquellos que hacían artes mágicas, sino que era conocido, era un término que venía del persa muy probablemente y que quería decir estudiosos sabios. Recordemos que en esa época se consideraba parte de la ciencia el estudio de los astros, lo que llamamos hoy astrología, que obviamente para nosotros no tiene esa connotación, sino es la astronomía. Sin embargo, para esa época sí era considerado ciencia y abarcaba todo esto. Entonces, estos sabios y entendidos descubrieron en el cielo un acontecimiento que le permitió vislumbrar que en Israel podía haber nacido aquel que estaba anunciado anteriormente. ¿Cómo sabían ellos de esos anuncios? Muy probablemente tuvieron información de la Septuaginta y también, obviamente, algunas otras semillas que Dios hizo. Otro aspecto importante para los amantes de la cultura griega, aunque en nuestros colegios generalmente se habla mucho de Sócrates, un gran personaje. Sócrates hablaba de que él tenía un demons, pero el término demons para él, o demonio, no significaba lo que significa en la Biblia para nosotros. Era como una inspiración, alguien que le hablaba, y él decía que ese fue el que le inspiró gran parte de la sabiduría y de ese conocimiento en el que él se empezó a cuestionar todo, incluso se empezó a cuestionar la existencia de los dioses paganos, y fue una semilla que fue trasladada a Platón y después a Aristóteles, que hizo que los griegos tuvieran una apertura a la nueva evangelización. Por eso, de hecho, Pablo encuentra entre los Hechos de los Apóstoles, recordemos cómo nos narra de que los griegos tenían al Dios desconocido, o sea, tenían una apertura. Otro aspecto interesante de la cultura griega, dentro de la cultura griega también se creía en una especie de hijo de dioses, que eran los famosos héroes, uno de los más conocidos, Hércules, ¿no? También tenemos a Perseo, ¿no? Entonces, todos estos héroes que eran, según la historia griega, eran dioses paganos, Zeus, Neptuno, ¿no? Etcétera, embarazaban a una mujer y tenían a un hijo, un hombre que no era un hombre común, que tenía poderes. ¿Por qué? Por ser hijo de Dios. Entonces, cuando se da la predicación del Evangelio, de la encarnación de un hijo de un Dios, no era tan extraño para los griegos ese acontecimiento, aunque obviamente ese primer impacto permitía que pudiera tener apertura para escuchar todo el Evangelio. Entonces, todos esos detalles son lo que Dios permitió como una preparación también dentro del mundo pagano. Por eso hubo una apertura
Increíble, entonces se ponen a pensar la apertura increíble que tuvo el Evangelio dentro de los romanos y dentro de los griegos. También porque muchas de las coincidencias de las verdades de fe podían ser. De hecho, la cultura griega contribuyó mucho con concepciones como la del logos, que es la que se usa para el de la idea primigenia, y muchos principios sobre la esencia y sustancia que después la iglesia usa. Entonces sí, efectivamente hubo una concatenación que fue la preparación que Dios hizo para que se pudiera el verbo entrar en la historia en el momento. Por eso dice la palabra que él, cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando Dios dijo, este es el momento indicado, su hijo vino a la tierra, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, un poco esta concepción de la preparación, hablando desde la elección del pueblo de Israel, los profetas, los anuncios, la semilla del verbo que se dio a través, fue una preparación que Dios hace de la venida de su Hijo. El otro aspecto también, vamos a hablar entonces ya de una preparación más próxima, que es la que nosotros conocemos ya que se da en el Evangelio, que nos habla que es la preparación del Hijo de Dios al pueblo de Israel. Alguien lo presenta. Él no llega de que, oye, yo estoy aquí, Dios permitió que hubiera un profeta, y no solo un profeta, el profeta más importante del Antiguo Testamento, Dios hace que sea presentado. Dice que de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan Bautista. ¿Por qué? Porque los otros profetas anunciaban a Dios. Pero en este caso, Juan Bautista no va a anunciar a Dios, va a presentar a Dios mismo. Es el encargado del gran honor de que Dios fuera presentado por él. Entonces, efectivamente, ese es el gran acontecimiento. Vamos a pedirle a nuestra productora que nos ponga el numeral que nos habla de Juan el Bautista y su preparación. Dice así el 523. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino. Profeta del Altísimo, sobrepasa a todos los profetas, de los que es el último, e inaugura el Evangelio. Desde el seno de su madre, saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser el amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo, su conversión y finalmente con su martirio. Entonces sí, efectivamente aquí vemos el otro aspecto de la preparación. Ahora estamos hablando de la preparación al pueblo de Israel. Entonces, Juan Bautista nos da varias lecciones que quisiera destacar. Empezaríamos por la última. Dice que él viene con el espíritu del profeta Elías. Pero fíjense una cosa interesante. El profeta Elías es conocido como uno de los profetas que Dios se manifestó con mucho poder a través de él. El profeta Elías, cuando usted lee el libro que narra su vida, era un profeta que Dios permitió que se dieran acontecimientos extraordinarios a través de él. Sin embargo, de Juan Bautista no se tiene conocimiento a través de la Escritura de ningún milagro que Dios hiciera a través de él. Entonces, ¿cuál es la identificación? No es por los milagros, es que Elías viene a ser aquel que lo quemaba el celo por Dios. El pueblo de Israel en ese momento estaba, debido a la influencia de una reina malvada que influenció a un rey de Israel y que hizo que la población empezara a adorar otros dioses. Elías fue perseguido por este rey y él trató de hacer que el pueblo volviera a Dios, se arrepintiera y volviera su cara a Dios, al Dios verdadero. Entonces, ese es el trabajo de Juan Bautista, preparar el camino para que el pueblo tuviera un corazón dispuesto y pudiera escuchar la voz del pastor, la voz de Dios, la voz de Jesucristo. Porque este es un detalle que nos debe llamar nuestra atención. ¿Por qué somos sordos a su voz? Porque no tenemos el corazón convertido, no tenemos un corazón que reconoce el pecado, no tenemos un corazón que es capaz de arrepentirse de sus maldades. Entonces somos sordos a su voz. Dice el Señor que Él es el buen pastor y solo sus ovejas escuchan su voz. También dijo Jesús, le dijo a Pilato, todo aquel que es de la verdad escucha mi voz.
Y dice también en otra parte del Evangelio según San Juan que cuál es la misión del Espíritu Santo, es manifestar y dejar en claro el pecado del mundo. Entonces, cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, lo primero que hace es descubrir la verdad de nuestra necesidad de Dios, de nuestra miseria, de nuestro pecado. Entonces, efectivamente, cuando eso actúa, hay una disponibilidad para recibir a Dios. Y ese fue el trabajo de Juan Bautista. Si ustedes se dan cuenta, Juan Bautista, la predicación fue una predicación constantemente, reconocimiento de pecado, arrepentimiento, pedir perdón a Dios, reconciliarse, tomar el compromiso de reenderezar la vida. ¿Para qué? Para que entonces el Señor encontrara un pueblo bien dispuesto para escuchar la voz de su pastor, del único pastor. Entonces, no se trata necesariamente de que Juan Bautista no se convirtió en un publicista. No se trató de que él iba promoviendo, hey, ahí está mi pariente Jesús que viene, que él es el que es, que él es el que tienen que reconocer. No. Si se dan cuenta en el Evangelio, solo presentan una sola vez que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a otros discípulos dijo, deben seguirlo. Pero él no estaba publicitando. Él lo que estaba haciendo era llamando a la conversión para que el mensaje de Jesús tuviera una tierra bien dispuesta. Por eso es que Jesucristo usa el mensaje de la tierra dispuesta. También usa el mensaje de un pueblo que se resiste, es el pueblo que no quiso arrepentirse, que dice, primero vino Juan Bautista y tenía una vida austera y decían que tenían un demonio, después vino el Hijo del Hombre que tenía una vida más social, unida al pueblo, y entonces decían que era un glotón y un comelón, bebedor de vino y amigo de prostitutas y pecadores. Entonces, pero decía el Señor, o dice el Señor, la justicia de Dios ha sido manifestada por sus obras. Entonces sí, las excusas que nosotros encontramos y que Juan Bautista evidencia que no es más que nuestro pecado no reconocido o no arrepentido de él mismo, es lo que la barrera que no permite que nosotros aceptemos a Cristo. Entonces, mensaje del precursor Juan Bautista y en tiempo de Adviento en particular sería definitivamente para poder nosotros aceptar a Cristo, tenemos que empezar por reconocer y arrepentir de nuestro pecado. Dice el mismo San Juan, aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, cada quien que se mire a su corazón y si usted se sorprende pensando, yo no he hecho nada malo, yo no soy malo, yo no tengo nada que arrepentirte, sepa que se está mintiendo a sí mismo. Y eso es lo que no permite aceptar a Cristo. Porque si no hay nada que perdonar y no hay de qué salvarse, entonces ¿para qué necesito un Salvador? ¿Para qué necesito a Cristo? Si no tengo nada que perdonar, ni nada que me perdonen, ni nada que me salve, no necesito ningún Cristo. Ahí vemos las trampas del demonio. Entonces, pidamos a Dios que nos dé un espíritu contrito y arrepentido, un espíritu que pueda ver nuestro pecado, nuestra malicia, para poder pedir ayuda a aquel que nos puede salvar. Vamos a hacer la segunda pausa del programa y después continuamos con la parte final de este interesante tema, los preparativos a la venida de Cristo. Bien, hermanos, estamos en la parte final del último segmento de Catequesis Viviente comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando de los preparativos, como el Catecismo nos presenta, de la venida de Cristo. En la primera parte estuvimos hablando un poco de los preparativos desde el anuncio del protoevangelio Génesis 3.15 y a través de la historia, ¿no?, dentro del pueblo de Israel y fuera del pueblo de Israel. Después, en el segundo segmento, estuvimos hablando un poco acerca de Juan Bautista, ¿no?, y su misión de preparación a el pueblo de Israel para aceptar a nuestro Señor Jesucristo y que también viene a llamarnos a nosotros. Por eso Juan Bautista es uno de los personajes centrales del Adviento, que es algo que vamos a hablar más adelante. Pero antes de entrar en ese tema del Adviento, que es el último numeral del Catecismo que vamos a comentar, vamos a ponerles un reportaje, ¿no?, que como ustedes saben es el comentario que hace obispo español, Monseñor José Ignacio Munilla, que él durante mucho tiempo comentó el Catecismo de la Iglesia Católica
en Radio María España, hizo todo un programa, y después se puso en YouTube la tarea de comentar esta vez el compendio del catecismo, y lo traemos siempre acá, porque con su benevolencia, obviamente, yo tuve la oportunidad de hablar con él y él autorizó que usáramos este material para la evangelización. Y aquí vamos a poner la reflexión que él hace, pero no de los artículos como estoy haciendo yo del catecismo, sino del compendio del catecismo y que va en línea con esto. Escuchemos esta reflexión que tiene mucho valor y que nos va a aportar mucho a todos nosotros. Número 102 del compendio del catecismo. ¿Cuáles han sido las preparaciones históricas a los misterios de Jesús? Y responde así: ante todo hay una larga esperanza de muchos siglos que revivimos en la celebración litúrgica del tiempo de Adviento. Además de la oscura espera que ha puesto en el corazón de los paganos, Dios ha preparado la venida de su Hijo mediante la antigua alianza, hasta que Juan el Bautista, que es el último y el mayor de los profetas. Bueno, ¿cómo se prepara el mundo, ¿no?, a los misterios de Jesús? Este punto 102 refiere que existe una oscura espera en el corazón de los paganos. Por los paganos nos referimos a aquellos que no han recibido la revelación de Dios, los que no han conocido la revelación de Dios. También en su corazón hay una oscura espera, esperan una plenitud que no ven realizada en esta vida, esperan una luz de sentido que no han terminado de encontrar. Es una oscura espera. Por eso es tan importante que abramos la luz de la revelación al mundo entero. Y además de esa oscura espera en el mundo de los paganos, Dios, en eligiendo al pueblo de Israel como instrumento de revelación para el mundo entero, preparó con siglos, ¿no?, de antelación la llegada de Jesucristo. Al igual que cuando en una familia se está preparando el nacimiento del niño, se prepara una habitación y se adorna y se acondiciona, pues de una manera similar, Dios también, el pueblo de Israel, está preparando la llegada de Jesucristo. Llegada a la plenitud de los tiempos, que es una expresión impresionante, utilizada por San Pablo, llegada a la plenitud de los tiempos, es cuando Jesucristo, ¿no?, se revela plenamente. Hubo un personaje clave, que fue Juan Bautista, que es el precursor, que fue el hombre elegido para concluir el tiempo de la espera y señalar la llegada del que se esperaba. También hay otros personajes como el anciano Simeón, que tienen, pero obviamente no tienen tanto peso. Aquel anciano Simeón del cual dice el Evangelio que Dios le había prometido que no vería la muerte sin ver con sus ojos al esperado de Israel. Pero obviamente el personaje clave es Juan Bautista, hasta el punto de que se le llama el precursor, el que señalaría al que Israel esperaba. Un pasaje evangélico que tiene mucha fuerza: cuando Juan Bautista había sido ya apresado, él conocía a Jesús, le había bautizado en el Jordán, pero obviamente ser consciente de que él era la plenitud de la revelación suponía pues un acto de fe y un crecimiento de fe grande, Juan el Bautista. Entonces él, estando en la cárcel, envía a unos emisarios y le preguntan a Jesús, en nombre de Juan Bautista: ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Es una pregunta impresionante porque está manifestando la expectación mesiánica. ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Juan es el elegido para decir, el que esperábamos ha llegado. La Iglesia también está educándonos en esa conciencia de que nosotros tenemos que preparar la llegada de Jesucristo. Cada vez que celebramos el tiempo de Adviento, se está educando nuestra esperanza, se educa nuestra expectativa. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Esperas a Jesucristo? ¿Esperas al Salvador? ¿O tus esperanzas son vanas? Son vanas. El tiempo de Adviento, al cual se refiere, ¿no?, pues este punto 102 que estamos comentando, es una concienciación
de que en Jesucristo tenemos todo lo que estábamos esperando. Esas 4 velas de la corona de Adviento que se van encendiendo progresivamente hasta la llegada de Jesucristo es la expectativa de la espera que va increciendo hasta llegar a Jesucristo. Hay un texto evangélico también, Mateo 13, 17, que no me resisto a leeros. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nosotros hemos tenido la gracia de haber venido al mundo después de la plenitud de la revelación de Jesucristo. Muchos esperaron ver a Jesucristo y murieron sin verlo. Muchos, aunque han nacido posteriormente a Él, no han conocido que era la plenitud de la revelación. Nosotros hemos nacido, hemos venido al mundo cuando ya Jesucristo se había revelado después de la plenitud de los tiempos, y además hemos recibido en el seno de la Iglesia, ¿no?, esa predicación para poder acogerle. Dichoso tú, bienaventurado tú, has tenido ese don. ¿Qué responsabilidad tan grande tienes también de acogerlo, de ser consciente de que Jesucristo se te ha mostrado, de que tu corazón tiene que estar expectante, vigilante, con la vela encendida, esperando su llegada, ¿no? Que Dios nos conceda esa gracia de acogida al don de Jesucristo. ¿Qué les pareció, hermanos? Tiene mucha información y realmente es fabuloso lo que nuestro obispo, Monseñor José Ignacio Monilla, nos regala con esta catequesis tan breve. Mucho contenido, mucha información, y espero que nos haya edificado a todos, como me edificó a mí definitivamente. Y yo quisiera, como complemento, efectivamente, a lo que nos ha regalado, lo que nos enseña la Iglesia, precisamente lo que Monseñor nos comentaba, y voy a pedirle a nuestra productora que nos ponga el último numeral que vamos a comentar el día de hoy, que es el numeral 524. Dice así: al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías. Participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la Natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de este. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:30. Bueno, aquí viene el tema del Adviento. Como todos sabemos, nosotros celebramos el Adviento. De hecho, aquí tenemos, ¿no? Perdón, es acá. ¿O acá? El símbolo del Adviento es acá, perdón. Sí, el símbolo del Adviento. Aquí tenemos la corona de Adviento que tenemos acá como logo de FTV. Estamos en Adviento. Y efectivamente, este periodo de tiempo está llamándonos a reflexionar sobre la venida de Cristo. Ahora, hay dos ejes sobre lo que... La primera venida de Cristo, que es lo que estamos reflexionando, y la preparación. La segunda venida de Cristo, que ya no vendrá como siervo sufriente, sino como Señor glorioso de la historia del universo. Pero en medio de esos dos acontecimientos, nuestra reflexión se centra en algo intermedio ahí, que es la venida de Cristo a mi corazón, que es la predicación que hace la Iglesia a todos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces en el Adviento se entremezclan esas realidades. Recordemos que Adviento sí es la preparación, el advenimiento de la venida. Ahora, ¿qué ocurre? Los acontecimientos preparatorios para la venida de Cristo, que van desde el Antiguo Testamento, como leemos en las lecturas, en la misa durante todo este periodo, las profecías y anuncios, y además el acontecimiento de Juan el Bautista anunciando, nos permite a nosotros vislumbrar ese vivir, ese traer a nosotros esa expectativa, pero ya sabemos que el acontecimiento histórico se dio,
pero como es un acontecimiento histórico que se dio, pero en Dios, es Dios actuando, el tiempo no lo limita y tiene connotaciones claras en nuestra vida espiritual y en nuestra vida temporal actual. Entonces, muchas veces nosotros nos confundimos y vivimos los acontecimientos de Cristo como si fuera recordar los acontecimientos patrios. Por ejemplo, para nosotros, claro que tiene importancia, somos panameños y claro que tiene importancia recordar año con año todo lo que hicieron los próceres y todos los acontecimientos de nuestro país. Pero lamentablemente esos acontecimientos, igual que ocurren con todos los acontecimientos humanos, no tienen repercusiones espirituales más allá del recuerdo y tal vez alguna emoción. Pero el acontecimiento divino de Cristo no tiene limitaciones temporales. Entonces, el traer desde la profecía hasta lo que está la preparación y el nacimiento de Cristo tiene una connotación real si yo me abro a ella. Si yo realmente permito vivir, ya no como algo pasado, sino algo que se actualiza en mi corazón y en mi derredor, la acción de Dios se actualiza en nosotros. Entonces, esa es nuestra fe. Ese es el acontecimiento que se hace vida en mí. Si yo simplemente voy allá como que lo mismito del año pasado, todos los años hablamos lo mismo, que Jesucristo nació en un pesebre, que Jesucristo tal cosa, que lo anunció Juan Bautista, que la gente no lo reconoció. Claro que es como ver una película. Como quien va a una película, tal vez hasta se emocione y llore un poquito o brinque de emoción y ya después pasó. No, ese no es la vida espiritual. Cuando hablamos de Cristo, si nuestro corazón realmente, nuestra inteligencia y nuestra voluntad se abre, la acción va a ser eminente, va a ser transformadora, va a ser revitalizadora en nuestra vida y a nuestro alrededor. Dios actuando aquí y ahora en mí, en ti y en todos. ¿Creemos en ese Dios? ¿O vamos como espectadores, como bien va a una obra de teatro? ¿O leemos eso como quien lee historia antigua muerta y que no tiene mayor importancia? Entonces, es ahí el acontecimiento que se hace vida y que la liturgia nos trae, la iglesia nos trae y nos transforma, como transformó la vida de San Francisco de Asís. Cuando San Francisco de Asís había pasado 1200 años aproximadamente, y cuando él hizo ese nacimiento, que fue uno de los primeros que lo hizo, eso transforma su vida. 1200 años después. Y así ha transformado la vida de tantas personas a lo largo de los siglos. Entonces, la primera venida de Cristo viene a ser transformante en mi vida cuando yo acepto esa venida y me llama a la esperanza de la segunda venida. Frase de San Agustín: si aceptas la primera venida, en tu corazón no le temerás a la segunda venida. Entonces, es un mismo acontecimiento. Entonces, la iglesia nos está convocando, efectivamente, en este tiempo de Adviento, a que nosotros abramos nuestro corazón. Abramos nuestro corazón. Ahora, muchas personas dicen, bueno, y tal vez la pregunta, decimos tanto, abrí el corazón, abrí el corazón, abrí el corazón. Y la gente dirá, bueno, ¿qué será? ¿Acaso una especie de operación de corazón abierto? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. El decir abrir el corazón es lo primero, es preguntarme si creo. Cuando Jesucristo iba realmente a hacer un milagro, le preguntó, ¿qué quieres de mí? Eso lo preguntó un ciego, ¿qué quieres de mí? Pero podía preguntar al ciego, oye, lo obvio. Pero le dijo el ciego, sí, quiero que vea. ¿Y crees que puedo hacerlo? Esa es la misma pregunta que Cristo nos hace ahora. ¿Qué quieres de mí? Señor, yo quiero que tú transformes mi vida. Y la segunda pregunta, ¿y crees que puedo hacerlo? ¿O es que tú piensas que es como hacer un show, hacer algunos actos para ver si pasa algo? Entonces, el primer acto de abrir el corazón es creer que Dios está vivo, que Jesucristo está vivo y actuando hoy. Hoy, aquí y ahora. Creo eso. Si creo eso, ya tengo el primer paso de abrir el corazón. El segundo paso, creer
no solo que Él está vivo y actúa, sino que puede actuar en mi vida. Ya no creer que puede actuar en el universo del mundo, sino en mi vida para transformarla. Y después que tengo eso, es como el ciego. Pedirle, yo quiero ver, Señor, yo quiero ver. Pedírselo, que es la oración. Si usted pasa ese proceso, usted empieza a abrir el corazón a Cristo. Y Cristo va a tener una transformación en usted. Pero tiene que hacerlo con la mayor fuerza y sinceridad que le es posible. No se trata... Ahora, usted dirá, bueno, la verdad es que yo no creo. Entonces, ese es el primer paso de sinceridad. Es decir, no creo. Señor, yo no creo. Por favor, ayúdame a creer o manifiéstate para que yo crea. Y no tenga dudas que lo va a hacer. Pero entonces, el tiempo de Adviento es un tiempo de llamado a renovar nuestra fe, a renovar la esperanza de que Dios tiene las cosas en control, aunque el mundo pareciera que estuviera loco. Renovar la esperanza de que Cristo venció a la muerte, que Cristo al final, en su segunda venida, va a vencer todo el mal que pareciera invencible hoy. Y que nosotros somos los llamados a tener esperanza y ser fuente de esperanza, como nos dice el Papa. Nosotros no estamos llamados hay católicos que pareciera que están buscando consuelo en otro lado. En vez de ellos dar consuelo, como decía San Francisco, decir, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? A dar consuelo en vez de consolar, a dar esperanza en vez de estar pidiendo esperanza. Entonces, es la transformación que Cristo hace. Por eso el Señor decía, le dijo a la mujer en el pozo, si tú supieras quién es el que te pide beber, tú me pedirías a mí y de tu interior yo te daría agua viva, y de tu interior salía agua viva, te convertirías en fuente. Ya no tendrías que estar pidiendo agua, sino que serías fuente para los demás. Entonces, ese es el tiempo de Adviento, esa es la preparación ya más concreta en nuestro corazón que el Adviento nos invita a una renovación. Si ya nosotros tenemos el camino de Cristo, tal vez sería una renovación y empezar a vislumbrar qué cosas no me permiten tener una aceptación más plena de Cristo. Y si no lo he hecho, si he sido un católico frío o simplemente no soy católico, pero quisiera tener esa esperanza, esa plenitud. Finalmente recuerde, ¿cómo medimos nuestra esperanza? ¿Nosotros creemos que en Cristo podemos lograr todas nuestras aspiraciones? ¿Sí o no? ¿O pensamos que en Cristo logramos el 50% y otro 50% hay que buscarlo por allá, quién sabe en qué cosa, ¿no? Entonces, ahí vemos la sanación que es necesaria. El día que nosotros podemos decir que con Cristo me basta, que, como dice San Pablo, ya todo lo tengo por basura desde que conocí a Cristo. Entonces, ahí ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Entonces, el proceso de conversión ha avanzado muchísimo. Ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes nuevamente en otro programa más de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica aquí en FETV, el canal de la Misericordia. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que le invita a que nos veamos próximamente otra vez aquí y le desea de todo corazón que el Señor los bendiga a todos.